En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias hoy especialmente por esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Gracias por aquellos que en lo humano son columnas de la Iglesia. Gracias desde mi ministerio por poder contemplar a estas dos grandes personas, a estos dos grandes seres humanos, y conocerlos en su grandeza, lo mismo que en su fragilidad. Conocer a un Pedro incansable, el primer pontífice a quien tú le delegaste la más alta responsabilidad, lo más grande que tú tienes. ¿Qué puede ser más grande que tu rebaño, aquello que fue merecido por tu sangre el Viernes Santo? Y este Pedro que va tropezando, que de pronto es demasiado impulsivo, que pareciera ser demasiado primario, pareciera que en ocasiones no tiene conectado el cerebro con sus manos, impulsivo, corta la oreja de aquel soldado que te iba a aprisionar, un Pedro violento, un Pedro espontáneo, un Pedro que se siente autosuficiente, te dice que él tiene consistencia, que él nunca te va a abandonar, que nunca te va a negar, y repentinamente se acobarda, se atemoriza, piensa que en la noche no le van a reconocer, como en ocasiones nosotros pensamos que al hacer algo no adecuado no nos van a reconocer, y al amparo de la oscuridad caemos en la mediocridad. Un Pedro que llora, que se arrepiente. Este Pedro enorme de pronto se convierte en un niño que se quebranta, un Pablo que también es impulsivo, celoso, un Pablo apasionado, un Pablo intransigente con los demás, que no acepta a quienes piensen distinto a él, más que celoso de Dios, celoso de lo que él piensa de Dios, y así persigue a los primeros cristianos. Y tú quisiste valerte de él con ese perfil humano para llamarle y para convertirlo en apóstol incansable que recorrió prácticamente el mundo antiguo que se conocía a través de esa mar Mediterránea. Gracias, Señor, por tus apóstoles, porque nos muestran que también tienes paciencia con nosotros. Bien, gracias por estar aquí. Vamos a hablar acerca de San Pedro y hablo de estos dos elementos fundamentales en nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos recibido, en primer lugar, la afirmación, pero en segundo lugar, la afirmación de nuestra responsabilidad. Hablemos sobre Pedro y hablemos de aquel que cayó, y no pocos, inclusive personas que se manifiestan conocedoras de la Biblia, dicen no entender cómo nosotros tenemos en Pedro un referente al frente de la iglesia y con Pedro sus sucesores. Pero Pedro es para nosotros alguien que intercede, alguien que fue el primero, que al ya no estar Cristo con nosotros, asumió la responsabilidad de la iglesia
del cristianismo. Un Pedro que nos dice que no hay que tener miedo a equivocarnos, que santo no es el que no ha caído, sino el que habiendo caído ha sabido levantarse, que no tengamos miedo a nuestra inconsistencia. Quien piense que nunca va a fallar, está equivocado. Pero no tenemos que regirnos por el miedo, porque cuando uno tiene miedo, sin duda uno no va a equivocarse, pero tampoco uno va a acertar. Si uno tiene miedo, uno no va a caer nunca, pero tampoco va a caminar. Si uno tiene miedo, nunca le van a dar una pedrada en la cabeza, pero tampoco uno va a levantar la cabeza para mirar a los ojos a los demás. El fruto del miedo es cero pérdidas, pero también cero ganancias. Pedro ganó porque supo arriesgar, supo sacar su cabeza, y hay no pocos que le avientan el riscazo, la pedrada. Pedro se equivocó, es cierto, pero también acertó. Es que los demás no lo negaron. Los otros 10, quitando a Judas, no negaron 3 veces a Cristo. Pues no lo negaron 3 veces porque no estaban ahí los cobardes. ¿Cómo van a negarlo si huyeron? Pedro no huye, pero de pronto se siente que está temblando, porque él sabe cómo se las gastan las autoridades judías y lo que van a hacer con su maestro. Adelante, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He manifestado que en esta reflexión hablaremos de la afirmación y de la responsabilidad. Digamos que primero del elogio y después de esa misión que se nos encarga. Como cuando la iglesia dice: tú como bautizado tienes cualidades, por eso te vamos a aceptar que seas presbítero de la iglesia. Tú como bautizado y bautizada, se ve que eres un buen varón y una buena mujer. Por eso formarán una familia cristiana, asumirán responsabilidades. Primero la afirmación: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan. Dichoso porque lo que tú conoces te lo reveló mi Padre. No fue la carne ni la sangre, sino mi Padre. Pero después de este elogio, de esta afirmación, viene la responsabilidad. Yo te digo a ti que tú eres Pedro. Tú eres la piedra sobre la que edifico mi iglesia.
El infierno tratará con todo su poder de seducirte, de hacerte caer, de lastimarte. Pero el poder del infierno no prevalecerá. No va a valer más. El poder del infierno no va a tener más valía que mi iglesia. No prevalecerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Adelante, hablemos sobre el perfil de San Pedrito. Una gran cantidad de textos bíblicos donde aparece San Pedrito en el Evangelio, en los Hechos, en las cartas paulinas. 182 ocasiones. Ahí es donde percibimos la valía, la importancia, el lugar que tiene el apóstol. Pedro nació en Betsaida. Betsaida, quizá quien conozca la parroquia del Rosario desde hace muchos años, sabe que había una casa de retiros antes de Mambré, que se llamaba Betsaida. Y bueno, se le llamaba Betsaida precisamente porque es la casa de aquel que dirige la iglesia, la casa de Pedro y obviamente de Andrés, su hermano, junto al lago de Tiberíades. Pero un día se traslada a Capernaum, que ahí tenían, digamos, una especie de muelle para las labores pesqueras. Es cierto que podía salir de Betsaida, pero no hay nada como ese lugar de Capernaum donde incluso podían adquirir accesorios para poder realizar las funciones de pesca. Ahí con Juan, con Santiago y con los hijos de Zebedeo y con Andrés se dedicaba a la pesca. Existe evidencia de que Andrés, Santiago, Juan y Pedro se habrían preparado para recibir al Mesías en sus corazones. Un día cuando Andrés recibe del Bautista el mensaje de que él era el Cordero de Dios, va corriendo y dice, hemos encontrado al Mesías, aquel que nos hablaron. Fueron seguidores del Bautista. Adelante, hablemos sobre su vida personal. San Pedro estaba casado. Hay una referencia a la curación de la suegra de Pedro, pero también la referencia es a que una vez que la suegra fue curada, ella se puso a servirles. Y esto es lo que la iglesia toma para referir, bueno, ¿y dónde está la esposa? Pedro lleva a Jesús a la casa porque su suegra está muriendo. Tiene un afecto noble el pescador de Galilea y lleva a Jesús a la casa de la suegra. Pero la suegra, una vez curada, se puso a servirles. Ciertamente también esto nos habla acerca de que cuando recibimos un beneficio de Dios, debemos incorporarnos al servicio en la vida cotidiana. Pedro, sabemos por su perfil, es un hombre de carácter apasionado, es astuto, pero muy sencillo, muy noble, de gran poder para el bien. A veces autosuficiente, afligido por sus reacciones abruptas, esas reacciones que no puede controlar, que aparecen, que no puede esconderlas, pero que fue transformado por Cristo. Y Cristo fue cambiando su forma de pensar y su forma de sentir, sus palabras, sus acciones, incluso le va a transformar por el propio sufrimiento. Hablemos sobre el ministerio de San Pedro adelante, que es el cimiento. San Pedro es el primer papa, ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las llaves. Dar las llaves, Isaías 22, 20, 22, significa entregar la autoridad. Aquí te doy las llaves del reino, nada más y nada menos que del reino de los cielos. Y lo afirma Cristo, o sea, borren este versículo. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
O sea, Pedro tiene la capacidad de gobernar, de permitir, de prohibir. Lo que ates será atado. Lo que desates será desatado. O sea, si tú permites algo, si tú lo desatas, queda desatado en el cielo. Si tú prohíbes algo, o sea, si tú atas, lo que atas en la tierra queda atado en el cielo. Increíble, increíble, increíble la potestad que el Señor le está dando a Pedro. Pero él advierte que no es un gobierno como los del mundo, un gobierno para el servicio. El mayor entre ustedes que sea el último de todos y que sea el servidor de todos. Adelante, San Pedro fue obispo de Antioquía en los primeros años de la iglesia. Y después, bueno, fue obispo de Roma, donde fue martirizado durante el reinado del César Nerón, alrededor del año 67. San Pedro, cuando sabía que iba a ser crucificado, él se consideró no digno de morir en la misma forma del Señor, y por eso pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Él lo pidió. Adelante, veamos un recorrido rápido de textos bíblicos para hablar de todas esas referencias. Mateo 14 duda cuando camina sobre las aguas, se anda hundiendo. Mateo 17, junto con Santiago, con Juan, es llevado a lo alto del Tabor, donde es la transfiguración. Cuando en Mateo 5, Marcos 5, Lucas 8, cura la hija de Jairo, Jesús es acompañado por Pedro. Cuando Jesús está en oración en el monte Getsemaní, Mateo 26, Marcos 14, es acompañado por Pedro en la agonía, en esos momentos de oración. Y bueno, en Lucas 5, había varias barcas ahí junto a la mar, junto a lo que es la ribera, junto a lo que es la costa, y entre las barcas que había, elige la de Pedro para predicar. A Pedro lo manda a capturar el pez con el que se va a pagar el tributo del imperio, paga por ti, por mí. Adelante, la lista de los 12 aparece siempre a la cabeza, con el nombre Simón, y se dice al que llamaron Pedro. Y ahí aparece más, Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6. Pedro va a hablar en nombre de los apóstoles. Mateo 15, Mateo 19, Lucas 12, Juan 6. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y cuando las palabras de Cristo son dirigidas a todos los apóstoles, San Pedro responde a nombre de ellos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro inmediatamente levanta la mano y dice, pues unos dicen que eres el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo. O sea, Pedro siempre a la cabeza. Con frecuencia Jesucristo se dirige en especial a San Pedro, Mateo 26, Lucas 22. Mira, Pedro, que Satanás me ha pedido zarandearte como se zarandea el trigo y yo he orado para que tú no caigas. Cuando Cristo resucita a las mujeres, aquellas que iban a querer ungir el cuerpo del Señor, se dan cuenta de la resurrección y van con Pedro. Y claro, con los demás, pero Pedro tiene un lugar especial y sale Pedro corriendo con Juan, más joven. Incluso Pedro hace el ejercicio de lo que hoy hace el Papa cuando nombra a un obispo, un sucesor de los apóstoles. Y entonces Pedro dice, a ver, estaba escrito que iba a haber alguien que entregara al Señor y pues tenemos que elegir a alguien para que ocupe el lugar vacante. Y toma la iniciativa. Fíjate lo trascendente. O sea, Pedro está continuando una acción que solamente Jesucristo hacía. Claro, colegiadamente. Hicieron oración. Presentaron candidatos. Y bueno, la suerte
cayó en Matías. No la suerte, sino la acción del Espíritu en San Matías. Pedro va a predicar el primer sermón de la iglesia después de Pentecostés. Sale. Y aquel vamos a llamarle, pues, sencillo pescador, aquel hombre de pocas palabras, realiza la primera predicación, el primer sermón de la iglesia. Imagínate cómo estaría ahí ante todas aquellas multitudes que sabían que 3 días antes había muerto Jesús. Y sale Pedro y empieza a predicar. Digamos, no 3 días, sino 50 días después, porque es en Pentecostés. Adelante, hablemos sobre esta afirmación y esta responsabilidad. Y un poquito aplicarlo a nuestra vida, tu vida y mi vida, aquellos que ejercemos un liderazgo cristiano. Tenemos que saber que hay 2 mensajes que nosotros mismos hemos recibido, pero que también nosotros tenemos que ser capaces de pronunciarlo, porque toda persona necesita recibir en algún momento de la existencia estos 2 mensajes. Estos 2 mensajes que tú y yo hemos recibido y que sin duda tú has también compartido. Si se reciben oportunamente en la forma indicada, de forma adecuada, con la persona adecuada, se van a guardar celosamente durante todos los días en el cofre de la vida. Digamos como si fueran 2 hermosas perlas, los 2 más grandes tesoros, y sobre todo estos 2 mensajes van a ser el sustento para la autovalía, para que la persona asuma la vida y nunca se quebrante. Y si se quebranta, saber salir adelante. Es el mensaje de la afirmación personal, así como el mensaje de la gran responsabilidad personal. Afirmación y responsabilidad hacen que obre el cristiano auténtico en nuestra vida. Y digamos, a mí me tocó como formador de sacerdotes hacer esta función de la afirmación y la responsabilidad. Pero a ti te toca también como aquel o aquella que has formado una familia, también dar la afirmación y la responsabilidad. Primero la afirmación adelante es digamos, la expresión, la palabra que expresa el valor de una persona. Mientras que la responsabilidad expresa que todo lo que tú recibes tiene un costo. Y no es un ornamento, sino un instrumento. Expresa el costo de nuestros valores, un costo que tiene que manifestarse en un compromiso. El Señor, pedagogo, psicólogo que conoce el profundo del corazón, nos da primero la afirmación rotunda: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre. Dichoso tú, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado Pedro, feliz Pedro. Y Pedro sabe haber sentido la mamá de Tarzán, como decimos. Pero después de la afirmación viene la delegación de una gran responsabilidad. Pedro, yo te digo que tú eres Petrus y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Kefas. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Adelante. Esto podríamos y tendríamos que decirlo, pues no es nada nuevo. Ya el Señor en el Antiguo Testamento había emitido un mensaje valorativo sobre el hombre que era llamado a servirle. El hombre que es llamado a servir a Dios tiene elementos positivos que Dios mismo, su creador, de hecho desde que lo va creando, va diciendo, y vio Dios que estaba bien cada criatura, y cuando creó al hombre, vio Dios que estaba muy bien. Es la afirmación, la valoración. El creador lo afirma porque sabe que es de utilidad. Es el Señor el que sabe apreciar al hombre.
y de manera positiva lee la descripción que se hace de los reyes de Israel, de Saúl, un hombre atractivo, alto, un hombre fuerte, David, aun cuando recién elegido era alguien un poquito enclenque, pero poco a poco se convierte en un hombre con gran capacidad. Salomón es descrito como alguien sabio, como alguien con gran riqueza, como un gran constructor, como alguien con una gran capacidad organizativa. Absalón también habla de alguien que sobresalía entre sus hermanos, su buena presencia, notable estatura, inteligencia. Dios es el primero que sabe encontrar lo bueno en cada hombre. Se trata del mensaje de afirmación y créelo, o sea, un día tú y yo escuchamos los elogios de parte de nuestra mamá, de nuestro papá, la afirmación, pero viene después la responsabilidad. Adelante. Dios ha querido llamar al hombre para que trabaje en beneficio de sus hermanos. Y ese es el mensaje de la responsabilidad. Dios nos elogia porque sabe que podemos ser responsables. Dios anuncia lo positivo y por eso confía en el hombre. Y así confía en el frágil Pedro y en el frágil Rogelio y en la frágil Sara, en la frágil Ángela, en la frágil Per. Dios confía que Pedro podrá custodiar a la iglesia y confía en que Rogelio podrá responderle en un ministerio que supera en mucho su capacidad. El mensaje de la afirmación es este, que tú eres un ser humano único, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que como persona humana eres el centro y cúspide de la creación, que tú eres irrepetible, por decirlo así, que nunca ha habido ni habrá alguien como tú, que tú eres un regalo de Dios verdadero para este mundo, que eres una persona de un inestimable e incomparable valor. Alguien ha dicho que la afirmación es alguien que te dice, o que Dios que te dice, tienes alas. Es la afirmación. Y la responsabilidad es cuando te dice, tienes alas. Entonces vuela. Álzate en vuelo. No seas alguien rastrero. Tienes alas. Puedes volar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.